Hola, yo soy Andrés. Hola, soy Vincent. Hola, soy Camila. Y en este capítulo hablaremos sobre la cimentación. Bienvenidos. Para la construcción de cualquier obra se requieren dos actividades: la excavación y la cimentación. Estas se encargan de preparar el terreno antes de cualquier construcción. La cimentación se encarga de conectar y transmitir la carga desde la estructura hasta el suelo. Se define como excavaciones a los trabajos que dan lugar a la explanada bajo la rasante inicial del terreno. Estas son necesarias para modificar la topografía original de un terreno de tal manera que éste se adapte a los requerimientos de diversos proyectos, la instalación de tuberías, la excavación de túneles y la construcción de cimentaciones. Por sus características, es posible dividir las excavaciones en tres categorías. Primera categoría, túnel presurizado. Es usado comúnmente para la construcción de túneles interceptores o de sistemas de transporte tipo metro. Segunda categoría, a cielo abierto. Este tipo de excavación se ejecuta según la consistencia del terreno, con taludes o paredes inclinadas estables, aunque también puede soportarse utilizando paredes verticales ancladas por medio de tirantes. Tercera categoría, bajo estructuras. En esta excavación es necesario construir inicialmente los muros de contención y parte de la estructura. Luego se retira la tierra por debajo de ella, generando así los espacios para los sótanos. A continuación se explicarán los procedimientos, la maquinaria y la mano de obra necesaria para cada tipo de excavación. Inicialmente, para todos los tipos de excavación se realizan procesos de limpieza, descapote y explanaciones, es decir, adecuación del terreno, llevados a cabo con bulldozers o tractores de hoja sobre oruga o llantas. Y para el transporte del material residual se hace uso de volquetas o camiones dumpers. Para las excavaciones tipo túnel, luego de realizar las preliminares, se prosigue con la adecuación de los portales o el emboquille del túnel. Si el tipo de suelo lo permite, se hace uso de excavadoras mecánicas o de retroexcavadoras. Para mover el material excavado se usan cargadores de gran potencia. Para las excavaciones subterráneas, la maquinaria y el equipo es seleccionado de acuerdo a la sección transversal requerida. Para secciones transversales pequeñas, se usan martillos manuales y pueden ser neumáticos o hidráulicos. A medida que se requiera mayor sección transversal, se usan excavadoras o equipos de perforación frontal. Y cuando el presupuesto de la obra lo permite y las características geomecánicas del macizo lo justifican, se utilizan tuneladoras. Excavaciones a cielo abierto. Normalmente se ubican las excavadoras o retroexcavadoras en un plano más alto que las volquetas, y el trabajo se realiza arrancando el material y cargándolo en una sola maniobra con un giro de 90 grados o menor. Otras máquinas utilizadas en este tipo de excavación son los bulldozers. Excavan y arrastran material amontonándolo. Luego, las cargadoras se encargan de mover este material a las volquetas. Cuando los terrenos son planos u ondulados, se usan traillas remolcadas o mototraillas. Finalmente, se usan motoniveladoras para la perfilación de taludes o para la perfilación de la cota rasante definitiva. Excavaciones bajo estructuras. Entre estos tipos de excavaciones podemos destacar dos métodos: el método de cajón hincado y el método de top-down construction o ascendente-descendente. El proceso de cajón hincado es un sistema donde se construyen los sótanos que quedan bajo tierra en el nivel del terreno. Estos se bajan bajo un proceso de excavación y apoyo de gatos hidráulicos. Las máquinas usadas para llevarlo a cabo son retroexcavadoras o excavadoras para la remoción del material, minicargadores para recoger el material removido y llevarlo hasta volquetas esperando en la superficie, aunque este procedimiento también puede llevarse a cabo mediante grúas, y gatos hidráulicos encargados de descender las plantas a medida que se construyen. Para el método de top-down construction se utilizan las mismas máquinas encargadas de la remoción y el transporte del material, pero su proceso es diferente. Inicialmente se realiza un muro de contención, se construyen los pilotes y se ubican columnas de acero sobre estos. Luego se realiza la primera etapa de excavación y se aplica la losa del primer sótano con la abertura para permitir que las máquinas bajen al nivel de excavación inferior y para que se retire el material de excavación. El proceso es repetido hasta llegar a la profundidad deseada.
Luego se construye la losa de cimentación, se completa el sótano y con la cimentación y los sótanos listos se construye la superestructura. En cuanto a las cimentaciones superficiales, son las más utilizadas generalmente en edificaciones, pues representan un menor costo para la carga soportada y es más fácil su construcción. Dentro de las cimentaciones superficiales tenemos en primer lugar las zapatas. Estas son las cimentaciones superficiales ideales para cimentar elementos aislados como lo son las columnas o muros y pueden ser clasificadas en la forma que trabajan. Dentro de la clasificación de las zapatas según la forma en que trabajan encontramos la zapata maciza. En esta zapata solo trabaja la compresión y pues es una zapata que no necesita ir enrolada o armada. Este tipo de zapatas son muy utilizadas en zapatas continuas o cimentaciones que son de tipo continuo. Por otro lado encontramos la zapata rígida que viene armada con un hierro de alrededor de 25 a 40 kilogramos metro cúbico. El armador de estas barras tiene un diámetro mínimo de 12 milímetros para evitar las corrosiones. Ya por último, en esta clasificación encontramos la zapata flexible, que por las dimensiones está sometida tanto a esfuerzos de compresión como de tracción. El armado depende mucho del terreno, pero generalmente oscila entre unos 50 y 100 kilogramos metro cúbico. Y pues otra cosa a tener en cuenta es que su recubrimiento, el recubrimiento mínimo debe ser de 8 centímetros. Antes de empezar a construir una cimentación de tipo superficial, en este caso la zapata, hay tareas que se deben realizar antes de esto, como cuáles. Está el estudio técnico, pues que debe tener en cuenta el corte estratigráfico, el nivel de la capa freática, el grado de la agresividad del suelo, las características mecánicas del suelo y la estimación de la profundidad de la cimentación. Una vez realizada el desmonte, se debe preparar la superficie con planeidad suficiente para replantear las zapatas. Es de tener en cuenta también que se debe tener un conocimiento del terreno, pues pueden existir zonas blandas que afecten nuestro diseño inicial. Así como las zonas blandas, también podemos tener en cuenta la existencia de cimentaciones cercanas, presencia de agua, ya que todo esto afecta a nuestro diseño inicial en las zapatas. Por otra parte, se debe realizar el estudio o el análisis del hormigón a utilizar en la planta de fabricación para verificar de tal forma que encontremos la compresión que necesitamos de acuerdo con los ensayos de laboratorio. El engofrado también juega un papel importante, pues se debe comprobar que los elementos tengan la resistencia suficiente para no deformarse. Bueno, entonces, ¿cómo se construye una zapata? Entonces vamos a hablar sobre su proceso constructivo. En primer lugar, encontramos la excavación y el hormigón de limpieza, donde utilizaremos una retroexcavadora con cuchara o un martillo en el caso que el terreno sea rocoso. Hay que tener en cuenta que según el tipo de terreno y la profundidad de excavación, se disponen taludes necesarios para garantizar la estabilidad. Una vez hecho esto, se nivela y se comprueba si el terreno tiene las condiciones necesarias para continuar con el proyecto. Las dimensiones de las zapatas deben ser la de los planos, con una tolerancia entre más o menos 5 centímetros. Una vez comprobadas las anteriores, podemos empezar a colocar el hormigón de limpieza de tal forma que se nivele el fondo de la excavación para preparar la colocación de la armadura. El hormigón debe colocarse de forma continua o por capas y con esperas cortas entre las capas, pues así evitamos la formación de una junta fría. El hormigón se compacta mediante vibradores de aguja, considerando que la aguja se introduzca profundamente en la masa vertical y debe quitarse con lentitud y a una velocidad constante. De acuerdo a esto, toca tener en cuenta que se compacta en toneladas no mayores a 60 centímetros. Y de esta forma, pues el vibrador debe introducirse en la capa inferior entre 10 y 15 centímetros. La siguiente en el proceso constructivo está el curado del hormigón. Se efectúa mediante el riego de agua o con un líquido especial llamado filmógeno
durante 17 días seguidos. Esto se realiza en la superficie expuesta después del vibrado y el engrasado de la superficie final. La función que cumple el curado pues, es evitar las fisuras de la retracción plástica con la pérdida de humedad. Entre otra clasificación de las zapatas encontramos las zapatas aisladas, las combinadas, las corridas y las excéntricas. Las zapatas combinadas son un tipo de cimentación superficial y sirve para elementos estructurales puntuales como son los pilares o comúnmente llamadas las columnas. Este tipo de zapatas van a ir ilustradas con hormigón armado de sección inferior a la zapata. Pueden ser ejecutadas con hormigón en masa, es decir, sin armar, si las mismas tienen un canto considerable. Cuando se realiza un mallado en la parte inferior, las barras tienen que ir cruzadas y la separación entre ellas no debe superar los 30 centímetros. Se debe tener en cuenta que antes de empezar a echar el hormigón hay que poner una capa de hormigón pobre de aproximadamente unos 5 centímetros de espesor para colocar las armaduras. Eso es lo que llamamos como un concreto de limpieza. Por otro lado tenemos las zapatas combinadas, que son combinadas dado que cuando uno tiene el predimensionamiento de los cimientos, las zapatas pueden llegar a superponerse una con la otra. Y al estar muy juntas, una resulta tener demasiada influencia sobre la otra o sobre el mismo suelo. Es por eso que se opta siempre por una zapata combinada. También tenemos las zapatas corridas que se aplican generalmente a los muros. Estas zapatas pueden ser de sección rectangular, escalonada o estrechamente cónica. Por practicidad se adopta una altura mínima para los cimientos de hormigón de 30 centímetros aproximadamente, y si las alturas son mayores se les da una forma escalonada teniendo en cuenta el ángulo de reparto de las presiones. Cuando las zapatas recogen más de 3 pilares se denomina zapata corrida. Si recoge solo 2, pues se le denomina zapata combinada. Las zapatas excéntricas se dan en el caso cuando la columna o el muro que apoya sobre una zapata aislada o continua está tocando el límite del predio y la carga no puede quedar concentrada en el cimiento. Entonces pasa ahí algo, los ejes verticales de la pared y del cimiento no son coincidentes y la posición de carga produce diferentes tensiones en el terreno. Una corrección para ello es arrastrar la zapata y esto se vuelve uniéndola con otra zapata central a través de una riostra entre las dos zapatas, la llamada la viga centradora, cuya función pues es evitar que se produzca un giro de la zapata excéntrica. O también puede hacerse una zapata combinada mediante una excéntrica con otra centrada cercana a la anterior. Otro tipo de cimentaciones superficiales es la cimentación superficial por losa. Se aplica a terrenos rocosos, arcillosos o conglomerados donde se mantienen verticales los taludes de excavación o con una pendiente suficiente que se asegure su estabilidad. La profundidad del plano de apoyo de la losa se sitúa en la cota prevista por el proyecto, realizando una excavación inmediatamente antes del vertimiento del hormigón de limpieza. Para que el terreno no sufra deterioros, la excavación debe permanecer abierta el menor tiempo posible. Y para evitar asentamientos diferenciales se debe comprobar que el fondo de la excavación sea homogéneo. En cuanto a las armaduras, se colocan sobre calzos de mortero y separadores de acero fijándolas para inmovilizarlas durante el vertido y compactación del hormigón. Hay que tener en cuenta que antes de hacer el hormigonado se debe tener ya todas las conexiones de red puesta a tierra. En cuanto a la maquinaria que se utiliza, viene siendo la misma que una zapata. El equipo de excavación, una retroexcavadora o un martillo, el equipo de ferrallado, una grúa pequeña, pues si se requiere, un equipo de hormigonado, un camión de hormiguera, una grúa con cubilote y una bomba de hormigón si se requiere. Vibradores, pues como siempre teniendo en cuenta que se debe tener de reserva. Cimentaciones profundas. Se utilizan cuando los estratos superficiales del suelo son muy blandos o cuando la solicitación de carga de la estructura es muy grande. Son elementos de gran longitud con respecto a su sección, que se hincan en el terreno o se construyen en una cavidad previamente excavada. Por otra parte, se construyen cuando las opciones de cimentación superficial o semiprofundas son muy difíciles de construir. Hablaremos de 3 tipos de cimentaciones profundas, los cuales son los pilotes,
los micropilotes y los caissons. Y también traemos los sistemas de contención que hacen referencia a los tirantes y anclajes, a las pantallas o muros fundidos bajo lodo y a los taludes. Empezaremos hablando de los caissons, los cuales son utilizados en suelos blandos, donde no son adecuadas las cimentaciones superficiales. Son elementos estructurales para la cimentación en grandes obras, como puentes y edificios de gran altura. Ahora bien, hablaremos del proceso constructivo. Consiste en excavar manualmente círculos o elipses que permitan llegar a niveles apropiados de cimentación, para después levantar dentro de ellos las columnas del edificio. Las paredes de la excavación se recubren sucesivamente con anillos de concreto que trabajan a compresión, manteniendo estable el piso alrededor, lo cual garantiza la seguridad de los operarios en el interior. Como podemos ver en el mapa, hay dos tipos de caissons, los cuales son los estructurales y los de aproximación. Hablaremos primero de los estructurales, los cuales forman parte de la cimentación de una estructura, transmitiendo cargas a un estrato resistente. Y por otra parte tenemos los de aproximación, que son aquellos que se utilizan para llegar a una zona de trabajo. En cuanto a la mano de obra para realizar los caissons, se debe tener en cuenta los siguientes parámetros. Primero, supervisión y verificación de la actividad. ¿Quiénes van a estar a cargo de esto? Será el residente de la obra, el maestro de obra, el encargado de contratar, el responsable de seguridad y salud en el trabajo. Por otra parte, los encargados de la excavación y la fundida del caisson será el oficial y ayudante con competencia para el trabajo en espacios confinados, el cual deberá tener un certificado para trabajo en alturas con nivel avanzado. Empezaremos hablando de los caissons, los cuales son utilizados en suelos blandos, donde no son adecuadas las cimentaciones superficiales. Son elementos estructurales para la cimentación en grandes obras, como puentes y edificios de gran altura. Ahora bien, hablaremos del proceso constructivo. Consiste en excavar manualmente círculos o elipses que permitan llegar a niveles apropiados de cimentación, para después levantar dentro de ellos las columnas del edificio. Las paredes de la excavación se recubren sucesivamente con anillos de concreto que trabajan a compresión, manteniendo estable el piso alrededor, lo cual garantiza la seguridad de los operarios en el interior. Como podemos ver en el mapa, hay dos tipos de caissons, los cuales son los estructurales y los de aproximación. Hablaremos primero de los estructurales, los cuales forman parte de la cimentación de una estructura, transmitiendo cargas a un estrato resistente. Y por otra parte tenemos los de aproximación, que son aquellos que se utilizan para llegar a una zona de trabajo. En cuanto a la mano de obra para realizar los caissons, se debe tener en cuenta los siguientes parámetros. Primero, supervisión y verificación de la actividad. ¿Quiénes van a estar a cargo de esto? Será el residente de la obra, el maestro de obra, el encargado de contratar, el responsable de seguridad y salud en el trabajo. Por otra parte, los encargados de la excavación y la fundida del caisson será el oficial y ayudante con competencia para el trabajo en espacios confinados, el cual deberá tener un certificado para trabajo en alturas con nivel avanzado. Ahora hablaremos de los micropilotes, que son elementos que sirven como cimentación de las diferentes edificaciones. Sus dimensiones son entre 10 y 20 centímetros y su distinción se debe a tres factores en los que difieren notablemente. Primero, su puesta en obra. Segundo, su forma de transferencia de esfuerzos al terreno. Y tercero, los elementos que lo componen. Para la maquinaria de los pilotes necesitamos equipos de perforación como sondas o carros perforadores con las características adecuadas al terreno y especificaciones de obra. Estos equipos están compuestos por, primero, una máquina de fabricación de lechada de cemento. Segundo, una bomba inyectora. La máquina micropilatadora se desplaza sobre orugas y posee una torre donde se encuentran los dispositivos de taladro, manipulación de armaduras tubulares e inyecciones. En cuanto a la mano de obra de los micropilotes, necesitamos un maquinista para operar el equipo de perforación, un bombista para efectuar el bombeo del hormigón,
2 obreros para la colocación de la armadura tubular y el proceso de inyección de la lechada de cemento, y un ayudante de obra para encargarse de la eliminación del material que extrae la hélice. Ahora hablaremos de los sistemas de contención. Primero, los tirantes y anclajes, que son elementos que se anclan al suelo de los terrenos vecinos para soportar los muros de contención de la estructura. Están hechos generalmente con varillas de acero que se ubican dentro de las excavaciones realizadas con un equipo de perforación, con diámetros entre 10 y 20 centímetros, para que alcancen la profundidad necesaria y soportar el muro de contención por detrás de cualquier posible bloque de falla. Se utilizan por lo regular en excavaciones de suelos de dureza media a alta, pues en los suelos blandos tienden a desplazarse hacia la excavación. En esta imagen podemos observar cómo funciona el sistema de anclajes. Ahora hablaremos del proceso constructivo. Lo primero que se debe realizar es preparar la obra con movimiento de tierras. Entonces se extrae la tierra hasta la altura requerida para la correcta realización de la línea de perforación. El siguiente paso es la perforación. Entonces va a proceder un operario de máquina a introducir los valores para la correcta perforación dependiendo del tipo de terreno, tales como el ángulo de perforación y la velocidad de este, que vendrán determinados por la normativa del proyecto. Posteriormente vamos a adecuar el tirante. El tirante viene a obra pero fabricado, con sus elementos separados y preparado para su colocación. Luego vamos a pasar a la inyección de la lechada. Se introduce en la mezcladora el equipo de inyección de lechada, la proporción agua-cemento para la realización de la lechada. Luego pasamos al tesado de anclaje, pero antes de comenzar esto, la lechada se deja fraguar el tiempo estipulado según las exigencias técnicas. Se coloca la placa y la cabeza del anclaje con sus cuñas o chavetas. Posteriormente, se procede al tesado del anclaje a la tensión según la normativa de obra y se recorta el sobrante del cable del anclaje. En cuanto a la mano de obra para los anclajes, debe asistir un operador de maquinaria de anclajes y tirantes y también ayudantes de obra. Como ingenieros civiles nunca debemos olvidar los elementos de protección personal, los cuales son el casco, los lentes, los guantes, las botas y en ciertos casos el tapabocas. Para la obtención de costos de cualquier proceso constructivo debemos tener en cuenta los siguientes parámetros: el costo de material, el costo de mano de obra, el costo del equipo y los subcontratos. En el siguiente mapa veremos un resumen de lo presentado anteriormente. A continuación se mencionarán los materiales necesarios para la construcción de las cimentaciones. Concreto de limpieza. Este concreto funciona como superficie protectora entre el suelo y los cierros de las estructuras en contacto con él. El concreto de limpieza debe colocarse inmediatamente después de terminada la excavación. Si esto no es posible, se deja entre 15 y 20 centímetros más de la cota definitiva de la cimentación y el espesor del concreto será inferior a 5 centímetros. Su medida y pago será en metros cúbicos. Un ciclopio. Es una forma de concreto masivo en el que se colocan piedras y encima de estas se vierte concreto. Se utilizará piedra de entre 30 y 40 centímetros de diámetro y concreto de 3000 psi. Este debe alcanzar su resistencia a los 28 días. Los concretos ciclópeos serán dosificados por volumen con mezclas de concreto de 3000 psi y 40% de piedra. Su medida y pago serán metros cúbicos. Concreto para vigas de enlace. Esta especificación se refiere al suministro y colocación del concreto para las vigas de amarre. Se empleará concreto con la resistencia exigida en los cálculos estructurales. Normalmente es de 3000 psi. Con refuerzo en acero conforme al despecio indicado en los planos de diseño. Su medida y pago será en metros cúbicos. Concreto para zapatas. Esta especificación se refiere al suministro y colocación del concreto para zapatas. Se empleará concreto con la resistencia exigida en los cálculos estructurales, normalmente de 3000 psi, con refuerzo en acero conforme al despiece indicado en los planos de diseño. Su medida y pago será en metros cúbicos. Refuerzo. El trabajo al que se refiere esta especificación consiste en el suministro de acero y la ejecución de las operaciones de corte, doblado y colocación de las varillas en los elementos estructurales de las estructuras de concreto reforzado. Normalmente se usa acero de refuerzo PDR-60 con un FY de 420 megapascales. También se usan mallas electrosoldadas, ganchos, alambres y demás elementos de instalación y fijación.
La medida del acero de refuerzo será el peso expresado en kilogramos. El de relleno comprende el suministro de material para firmados, preparación del suelo de cimentación, subbase de pisos, colocación, riego y compactación de los materiales. El relleno se colocará en capas de acuerdo a los espesores especificados en los planos y diseños, o de acuerdo a las indicaciones del interventor. Los materiales para construir la subbase granular pueden ser gravas naturales o materiales provenientes de la trituración de fragmentos rocosos o una combinación de ambos. La medida del material de relleno será el metro cúbico.